Creo que hacer este tipo de video fue algo similar al de las series adolescentes porque estaba hablando de un tipo de entretenimiento que ya no está dirigido a mí, a la gente de mi edad, por decirlo así. Probablemente es como si alguien en sus 20s hubiera juzgado el emo que yo escuchaba cuando estaba chiquito en el colegio y que me gustaba mucho porque reflejaba como esas inseguridades de alguien que está entrando a la pubertad y que es muy introvertido. Pues se siente un poco parecido, pero creo que tengo ciertos puntos válidos que me gustaría compartir y pues que me digan ustedes qué piensan al respecto. Primero y rápidamente, ¿de dónde sale el post-punk? Sabemos que entre mediados y finales de los 70s se gestó la escena punk en Inglaterra de una forma bastante fuerte, liderada por bandas como The Damned, los Sex Pistols o The Clash. La música que hacían era bastante agresiva, visceral, que por un lado dejaba el virtuosismo del rock y además en vez de tener letras que solo hablaban de todo y rock and roll, buscaban una aproximación política y contestataria con respecto a la situación que pasaba al Reino Unido. En cuanto al sonido no hay mucho que decir, en realidad eran pocos elementos. Una guitarra eléctrica con mucha distorsión haciendo acordes básicos de una forma repetida, un bajo muy pegado hasta guitarra rítmica y la batería haciendo el beat clásico de rock en la mayoría de casos. Bandas como The Clash experimentaron con otros géneros como el reggae o el ska, pero generalmente el punk no pasaba de eso, una instrumentación básica con una voz agresiva como foco principal de las canciones. En 1977, mientras seguía consolidándose el movimiento punk, empezó a surgir una nueva vertiente que acogería bases del punk como la visceralidad o el descontento juvenil frente a un sistema, lo plasmaría de una forma distinta, algunos llamándolo hasta la antítesis del punk, el post-punk. Como bien lo dijo Music Radar Clan en su video de Joy Division, que es muy bueno por cierto, no se sabe muy bien si es correcto llamarlo post-punk porque no es un género que surgió después del punk, sino que se dio casi que en simultáneo. Pero entonces, ¿cuáles eran las diferencias? Por un lado, la experimentación sonora para alejarse de las bandas que ya he mencionado, entonces incluían sonidos de ambiente o ruidos, tenían influencias de otros géneros como el art rock, el free jazz, el dub, hasta el kraut rock, que termina siendo como rock experimental con sonidos sintéticos. Se dice que uno de los primeros discos de post-punk fue el Pink Flag The Wire, en donde no escuchamos coros, las canciones son menos estructuradas y a su vez menos directas que las del punk. En términos prácticos, una canción punk va del punto A al punto B para transmitir un mensaje de una forma bastante concreta y directa, mientras que el post-punk da vueltas, divaga, se cuestiona y posiblemente no llega a donde uno espera al final. Además, las letras del género acogen una actitud bastante introspectiva. Hablan sobre problemas personales, crisis de identidad, enfermedades mentales, cuestionamientos sobre la vida y en muchos casos tomando referencias de otras artes, como la literatura o el cine. Otro de los referentes más importantes sería Siouxsie and the Banshees, en la cual podemos encontrar esa característica angustia al cantar del punk, pero con instrumentales un poco más trabajadas. Tanto la producción como la musicalidad del post-punk era mucho más trabajada, como más consciente al hacer, no solo tocar por tocar, que era más o menos la idea del punk. También aparecería Peel, Public Image Limited, que en principio sería como esta especie de supergrupos que agarran músicos de bandas reconocidas, entonces estaría el ex cantante de los Sex Pistols y el ex guitarrista de The Clash, experimentando con sonidos más llevados al pop o al reggae. Sin embargo, si ustedes cogen estas bandas y las escuchan, van a notar que no se parecen mucho a lo que ahora se conoce como post-punk ruso. Sería hasta un Known Pleasures de Joy Division donde realmente veríamos esa fuerte influencia. En este punto creo que sobra introducir a esta banda que no solo consolidó el post-punk en su época, sino que sentó las bases de la gran mayoría de grupos que han hecho rock alternativo. Joy Division intentó separarse lo más que pudo del sonido punk, aunque creció en esa escena, dejando de lado muchos de sus clichés como el hecho de cantar agonizando de rabia, siempre tener la guitarra sonando a toda mierda con acordes y distorsión, y en vez de crear canciones punzantes y en la cara, quisieron irse por algo más atmosférico, que a su vez les daba emotividad y nostalgia a sus canciones. Ahora sí, si ustedes escuchan a Joy Division, van a notar un fuerte parecido a lo que hoy se conoce como post-punk ruso. Esa voz empostada baja que no salta tanto entre notas, la guitarra haciendo melodías en vez de un acompañamiento rítmico constante, el bajo liderando la parte armónica, haciendo casi siempre las notas como En canciones como She Lost Control podemos escuchar cómo empiezan a incluir sonidos de percusión electrónica. Y en su disco Closer vemos claramente una influencia synth o del new wave que nuevamente nos acerca al post-punk actual. En esta movida entraron bandas como The Cure antes de ser rock gótico, o por ejemplo el primer trabajo de larga duración de U2 es considerado como un disco completamente de post-punk. Pero entonces, si todo venía pasando en Gran Bretaña y Estados Unidos, básicamente todos los grandes referentes del género surgieron de ahí, ¿en qué momento entra Rusia a este cuento? Durante los años 80 en la Unión Soviética y en medio de la Guerra Fría surge una banda llamada Kino, influenciada por el post-punk
punk inglés, el aura medio oscuro y las letras desalentadoras de Joy Division. Esta banda es la que recogería todos esos sonidos y temáticas y las traduciría en su contexto, que de por sí era bastante particular. Por ejemplo, en un artículo bien interesante que encontré al respecto, se los dejo en la descripción, el cantante Viktor Ushakov dice sobre Rusia en ese entonces: fría y oscura, la representación perfecta de cómo Occidente describe las ciudades pre- y postcomunistas. O el bajista Andriy Smorgonsky dice: gris es el principal color de mi pasado, casi que todo era gris. Entonces me parece bastante coherente pensar que este tipo de post-punk más oscuro, más frío y desalentador, casi que deprimente, permearan la cultura rusa en ese entonces. Básicamente era el género perfecto para poder sintetizar ese tipo de vivencias en ese contexto. De esta manera, Kino se pone la 10 y se convierte en una de las bandas más reconocidas de Rusia, de la Unión Soviética en ese entonces, llevando el post-punk masivamente a su país. En el artículo que les comento cuentan que casi todos los músicos de esa época sabían por lo menos una canción de Kino, y gracias a eso, después esas bandas conocerían las influencias anteriores, que serían toda la movida inglesa. Dos datos importantes. Kino en sus inicios se quedó sin baterista porque lo reclutaron para el ejército, entonces para grabar su primer álbum utilizaron una caja de ritmos, que en pocas palabras es una versión sintética de una percusión completa. Y ese elemento se volvería muy característico en todo el post-punk ruso, gracias a que el baterista lo reclutaron. Y el segundo dato es que la banda se acabó por la muerte del cantante, que muchos especulan que tuvo que ver el gobierno, ya que ciertas canciones iban en contra del régimen soviético. Entonces desde ahí la influencia en Rusia es absurda y se empiezan a crear muchas bandas con un sonido similar. Recordemos que Kino era una de las bandas más reconocidas de todo el país. Mientras tanto, en Inglaterra y Estados Unidos, las bandas de post-punk después de los 80s empiezan a irse hacia el new wave, el synth, el pop, y básicamente se va diluyendo todo lo que representó el género, dejando como grandes subgéneros al rock gótico. Claramente se mantiene la influencia constante de bandas pues ya reconocidas como Joy Division. Mucho más adelante habría lo que llaman como un revival del post-punk, de donde saldrían bandas como Placebo o Interpol, que cogen influencias de ahí pero que lo mezclan con su rock alternativo. Mientras que en Rusia seguirían surgiendo bandas sin cambiar tanto ese sonido de antaño. Nacerían bandas como Human Tetris o Motorama, que hacen un claro homenaje al post-punk de los 80s, la guitarra haciendo melodías, el bajo ahí constante metiendo las notas, y la batería poniendo un ritmo bailable. Todo eso aplicando técnicas de producción actual, entonces ya no suena tan cutre y es mucho más digerible y agradable de escuchar, por decirlo así. Luego llegaría Molchat Doma de Bielorrusia y su música, gracias a las plataformas digitales, se viraliza por toda Latinoamérica. Si se dan cuenta, su ya icónica portada hace referencias a Unión Soviética gris llevada por el constructivismo ruso. Pero entonces, ¿cuál es el berraco problema? La verdad no es un problema como un problema real, pero hay un par de vainas que no me cuadran. ¿Se acuerdan que les dije que el post-punk había nacido con una motivación bastante fuerte de experimentar, de buscar nuevas influencias, apartarse de lo cliché, reunir otras artes y demás? Pues lo que se conoce como post-punk ruso siento que va en contra de eso, que si bien ha ido evolucionando el sonido de a poco, sus recursos y su manera de componer sigue siendo la misma. Entre Joy Division y Human Tetris realmente no hay como una gran experimentación o una gran revolución del sonido, sino que más bien es como un tipo de reencauche, y no que esto esté mal de entrada, pero sí deja mucho que desear teniendo en cuenta que los pilares del género era jugar con el sonido, encontrar nuevas texturas, salirse del molde. Entonces sinceramente cuando yo pongo una lista de post-punk de estas bandas como así ya populares, que yo sé que hay muchísimas más, pero pues hablo de estas porque son las más reconocidas, a veces siento que estoy escuchando lo mismo de lo mismo. Es más, seguramente los fans del género me van a golpear o a funar después de esto que voy a decir, pero escuchando estas listas a veces me cuesta diferenciar entre bandas. Las mismas líneas de bajo, la misma interpretación vocal desganada, melodías de guitarra similares, efectos de producción similares, una letra que usualmente se queda en la crisis existencial de un adolescente o un joven adulto. Por eso hice la aclaración del principio, porque de pronto parte de mi incomodidad con este género es que no me siento tan conectado con sus letras. Para mí no todo es tan gris o oscuro ya. Lo más difícil y a su vez interesante que me gustaría ver es cómo una de estas bandas logran consolidar un sonido saliéndose un poco de lo convencional, así como sucedió en los 80s frente al punk. Además, debido a esa repetición constante y del mismo aura que busca proyectar en todas sus canciones, es que básicamente se terminó convirtiendo en un meme, representando a este tipo de persona que odia la vida, que odia todo, que solo ve el mundo gris como si viviera en la Unión Soviética de los 80s. Y yo sé que esa es una sensación que uno puede sentir bastante seguido y todo, pero siento que ya el género se encajó demasiado en eso, en este cuento que es música para bailar cuando uno está triste, o para escuchar cuando uno está triste, o cuando uno odia todo. Si bien yo he dicho que para un artista es un indicativo bueno volverse un meme, cuando un género que está tan encasillado lo hace, creo que genera la reacción contraria, como sucedió con el Vaporwave en Estados Unidos sobre todo. En cualquier punto, más temprano que tarde, como un meme puede perder la
gracia y a la gente ya no le va a interesar. A mi parecer se van a quedar las bandas que logren llevar esa influencia a otros lugares. Y pasando a la sección de tus 10 segundos, tenemos dos proyectos. El primero es un canal que se llama Shy Melomano Beats, que se encarga de hacer beats, tanto de trap como de reggaetón o de rap, hasta tiene lo-fi hip hop, y al que le interese puede comprar los beats si lo quiere poner en sus canciones. Entonces dejo el enlace en la descripción. Y el otro proyecto es una ilustradora que se llama Diana Vela, que acá estamos viendo su Instagram. Entonces si les gusta lo que ven y todo este tipo de ilustraciones, vayan a seguirla. Vean esto tan bonito por acá. Y ya espero que les haya gustado el video, que no se lo tomen personal. Si les gusta el post-punk, pues escúchenlo, bailenlo, lo que quieran. Déjenme en los comentarios su opinión, que los voy a estar leyendo, y nos vemos la próxima. Chao.